Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por poder estar reunido una vez más. Agradecido de estar aquí junto con los hermanos en nuestras reuniones grupales de los días lunes. Los invitamos para que ustedes nos visiten en la calle Pillado 6052, aquí en el kilómetro 43, para que podamos juntos así reunirnos y compartirnos al Señor, hermano. Bueno, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a todos los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo. Y si usted quiere visitarnos en la congregación, la dirección de la congregación es José Hernández 384, en el barrio El Tambo, los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana, hermano. Y bueno, gracias le damos al Señor. Hoy estuvimos haciendo programa de radio a la mañana y ahora el Señor nos da la oportunidad de poder hacer la reunión de grupo. Así que saludamos a todos los hermanos. Estamos con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo y de mi mamá. Y bueno, el Señor bendiga. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta gracia maravillosa. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que nos va santificando, Señor, nos va perfeccionando, para que podamos alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Bendice, Señor, nuestras vidas en esta tarde. Ayúdanos, Señor, bendice a aquellos que nos están escuchando, Señor, para que la palabra pueda ser de bendición para ellos, Señor, así como lo es para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos que venimos tratando, en el capítulo 2. Vamos a empezar con el capítulo 2. Hemos visto al hombre pecador, al hombre inmoral. Ahora vamos a ver la conducta del hombre moral y religioso, que según la palabra de Dios, el hombre moral y religioso y el hombre inmoral están en la misma condición. Los dos necesitan salvación, los dos necesitan a Jesucristo para alcanzar salvación y vida eterna y justificación delante de Dios. El hombre moral es como... Podríamos describir al hombre moral como lo describe el mismo Señor ahí en Mateo capítulo 23. Ahí podemos ver una radiografía, por decirlo de alguna manera, perfecta de lo que es el hombre moral, para entender un poquito más, ¿no? Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 23. Sí, algunos versículos de ahí. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fíjese, esa es la conducta del hombre religioso, ¿no? Del hombre religioso. Él muestra una apariencia de moralidad, pero con sus hechos lo niega. Con sus hechos lo niega. Sí, vamos a seguir leyendo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Fíjese, una conducta totalmente diferente a la que la gracia produce. Porque la gracia dice que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, dice. Pero esto dice, aman ser reconocidos en las plazas, dice. Ellos quieren ser reconocidos a través de sus obras. Pero Jesús les habla a ellos, les habla abiertamente, como dice por ejemplo en el versículo 13 del mismo capítulo 23. En el 13, el 14, el 15. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Fíjese, qué palabra fuerte que usaba el Señor.
Pero si nosotros vamos al significado de la palabra hipócrita, hipócrita significa actor, el finge algo que no es. Y ellos estaban mostrando algo que no eran. Ellos estaban mostrando algo que no eran. Exteriormente ellos tenían una apariencia de piedad, pero con sus hechos lo negaban. Y lo mismo vemos acá en el capítulo 2. La conducta de estos hombres religiosos. Entonces en el capítulo 2 vamos a empezar a leer ahí en el 1. Amén. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Fíjese, por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa, no tienes excusa. Ahí podríamos leer en Romanos 1:20 y Romanos 3:19. No tienes excusa, dice. Quien quiera que seas, ¿vio? Cualquiera que sea. Pues dice, en lo que juzgas a otro, ¿vio? En lo que él está juzgando que otro no manifiesta, él hace lo mismo. Él hace lo mismo. Por eso dice ahí la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios, dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta, dice, entonces estaréis prontos para castigar toda desobediencia. ¿Qué es eso de que cuando vuestra obediencia sea perfecta? Cuando Cristo sea una realidad en nosotros, el solo hecho de la manifestación de la vida de Cristo a través de este vaso de barro va a castigar la desobediencia de ellos. Fíjese, va a castigar la desobediencia de ellos. Hola, Lauti. Yo voy a acá. ¿Viste? Vinimos a la reunión. Gracias le damos al Señor por la vida de los hermanos. Gracias, Jesús. ¿Vio? El solo hecho de la manifestación de la vida de Dios a través de nosotros castiga la desobediencia de ellos. Gracias le damos al Señor porque llegaron los hermanos Germán, hermano Lauti. Así que gracias le damos al Señor. Vamos a seguir un poquito más acá con la lectura. Entonces dice, Romanos 2:1 estamos leyendo. Habíamos dicho ahí, 2 de Corintios. ¿2 de Corintios? Sí. En el 16. Sí. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Claro, entonces antes nosotros interpretábamos mal ese versículo, cuando nuestra obediencia sea perfecta, ¿no? Y entonces decíamos, no, nosotros somos obedientes, pero la manifestación que había en nosotros era contraria a lo que nosotros decíamos creer. Entonces, fíjese que acá el apóstol Pablo le llama la atención a estos. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, dice, quien quiera que seas, dice, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo. Fíjese, y así era el fariseo. El fariseo, fíjese que vinieron los fariseos y los saduceos, vinieron y trajeron a la mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, la trajeron delante del Señor, para tentar al Señor. La trajeron delante del Señor y le dijeron, maestro, dice, hemos sorprendido a esta mujer en el mismo acto de adulterio, dice, y la ley de Moisés nos enseña que tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú? Dice. Y bueno, y todos conocemos la historia. Y dice de que después de que el Señor le habló la palabra, los fariseos y los saduceos uno a uno comenzaron a irse. ¿Por qué comenzaron a irse? Porque la ley que ellos estaban empleando para juzgar a la mujer los estaba condenando a ellos. Los estaba condenando a ellos, porque la misma ley que ellos emplearon para castigar el adulterio de esta mujer, la misma ley dice no matarás. Y ellos estaban consintiendo ahí, fíjese. Y entonces, fíjese cómo ellos querían ejecutar un juicio sobre aquellos, ¿vio? a lo que ellos creían que lo merecían, pero no lo ejecutaban sobre ellos. Entonces dice acá en el capítulo 2:2, en el 1 dice, pues en lo que juzgas a otro, y ellos estaban juzgando a otro, ¿no?
Ellos estaban juzgando a la mujer adúltera, pero ellos adulteraban contra la ley. ¿Por qué adulteraban contra la ley? Porque ellos vivían una vida que no les correspondía. Aún así, ellos, tratando de vivir la vida que la ley demandaba, no lo podían hacer. Porque la naturaleza pecaminosa que había en ellos iba en contra de lo que la ley demandaba. Entonces dice, pues tú que en lo que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, dice, haces lo mismo. ¿No? Haces lo mismo. Ellos decían que la mujer era una adúltera, pero ellos estaban adulterando en contra de la ley. ¿No? Ellos estaban adulterando en contra de la ley. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a ellos, dice, cualquiera de vosotros que esté libre de pecado, dice que arroje la primera piedra. Y dice que uno a uno, dice, comenzaron a irse. ¿Por qué? Porque su corazón le estaba acusando. ¿No? Su conciencia le estaba acusando a ellos. ¿No? Gracias al Señor que hoy nuestra conciencia fue limpiada, dice, de obras muertas, dice, para que sirvamos al Dios vivo. Y que hemos recibido una vida diferente a la que nosotros teníamos en Adán. Entonces, ahora ya la vida que se manifiesta en nosotros no infringe ninguna de las demandas, por decirlo de alguna manera, de Dios. No infringe, sino que está capacitada para satisfacerla. Y no por medio de un esfuerzo, sino que naturalmente ella se manifiesta y satisface la justicia de la ley. ¿No? Ahora la justicia de la ley se cumple en nosotros y no por nosotros. Así si vamos entendiendo. Muy bien. ¿Amén? ¿No? Fíjese qué maravilloso. Mas sabemos que el juicio, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, dice, es según verdad. Y pienso esto, dice, y piensa esto, hombre, dice, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjese, ellos estaban esperando que el juicio de Dios caiga sobre la mujer. ¿No? Ellos estaban esperando que el juicio de Dios caiga sobre la mujer, que la mujer muera apedreada, pero ellos tendrían que haber sido apedreados juntamente con ella, porque ellos estaban infringiendo la ley también. Y así el hombre religioso. El hombre religioso siempre mira la falta allá, pero nunca mira que él está infringiendo. ¿Por qué él está infringiendo? Porque la naturaleza que está él juzgando es la misma naturaleza que él tiene. Y por medio de lo que él está juzgando allá, es por lo que él está siendo juzgado acá también. Y entonces es tan culpable como aquel. Por eso este hombre que busca justificarse por medio de la ley, está en la misma condición que el pecador. En la misma condición que el pecador. Los dos son merecedores de juicio, de condenación. En el versículo 3 dice, y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Claro, ¿por qué Dios no lo consume en el momento? Porque Dios lo está guiando al arrepentimiento. Dios le está mostrando su amor. Y eso es maravilloso, ¿no? Nosotros veíamos en la iglesia, veíamos el fin de semana, que el pueblo de Israel caminó durante 40 años por el desierto. Pero desde que salió de la tierra de Egipto hasta que llegó al monte Sinaí, el pueblo de Israel caminó por gracia. Ellos tenían hambre y tenían el maná, tenían calor y tenían la nube que los guiaba y los cubría del calor. Tenían frío y oscuridad y estaba la columna de fuego. Tenían sed y Dios les proveía agua de la roca. Todo eso fue por gracia. Pero llegaron al monte Sinaí y dijeron, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Y ellos no se dieron cuenta que ellos mismos se estaban metiendo bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley, como enseña el mismo libro de Romanos, la ley es santa, justa y buena, dice. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero Pablo dice, lo que yo pensé que era para mí para vida, dice, me resultó para muerte. ¿Por qué le resultó para muerte? Porque el mandamiento le dio vida al pecado, pero mató al pecador. Ellos le dijeron a Dios, todo lo que tú digas vamos a hacer. Y cuando Dios lo llevó al monte Sinaí y le dio las tablas de la ley, entonces el hombre empezó a morir. ¿No moría antes? Sí, moría antes. Pero la misericordia de Dios era mayor que el juicio.
Entonces el pueblo de Israel cometía una falta y Dios los guiaba al arrepentimiento por medio de su misericordia. Pero ahora cuando ellos dijeron todo lo que tú digas vamos a hacer, entonces ya había una ley. Y Dios les decía que no y ellos infringían la ley. Y Dios no podía ir contra su propia justicia. Ellos infringían la ley y dijo, todo aquel que no cumpla las ordenanzas de la ley es digno de muerte. Entonces empezaron a morir. ¿Por qué empezaron a morir? Empezaron a morir en cuanto al juicio. Entonces acá dice la palabra, o menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad, dice, te guía al arrepentimiento, su bondad, su amor. La bondad de Dios. ¿Por qué el hombre religioso, el hombre que trata de justificarse por medio de la ley, no recibe el juicio que la ley envía contra aquel que... Porque Dios está esperando que él se arrepienta. Tanto como al pecador, Dios está esperando que él se arrepienta, que él vea que no es a través de la ley que él va a agradar a Dios, sino que es a través de la fe. Entonces Dios está esperando, por eso dice, o menosprecia la riqueza. ¿Dónde está la riqueza de Dios? En su benignidad, en su paciencia. Y ahí hay una concordancia. En Romanos 3:25. No sé si van entendiendo, hermano. Romanos 3:25. Sí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjese, ¿por qué Dios le habla así a este hombre? Porque Él está teniendo paciencia. Él está teniendo paciencia, como la tuvo con nosotros. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. Y ahí tenemos otro pasaje, en Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Porque dice, su benignidad te guía al arrepentimiento, y arrepentimiento quiere decir cambio de mente, ¿no? Uno tiene un cambio de mente, la gracia nos lleva a un cambio de mente, ¿no? Que ahora nosotros podemos alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de creer, y ya no por esforzarnos a agradar a Dios, sino por medio de creer en lo que Dios ya hizo por nosotros. Dijimos Éxodo 34:6. Hablando de la longanimidad de Dios, ¿no? Amén. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira. Gracias. Fíjense qué maravilloso, ¿no? El Señor es misericordioso, es tardo para la ira. Él estaba esperando el arrepentimiento del hombre. Por eso dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su paciencia. Habiendo pasado por alto, dice, en su paciencia, dice, los pecados pasados con la mira de manifestar en el tiempo presente su justicia, dice, a fin de que Él sea el justo y que justifica a aquel que es de la fe de Jesús, dice. ¿Vio? Su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí tenemos otro pasaje, en Romanos 11:29, en Mateo 3:2 y en Hechos 17:30. Sí, Mateo 11:29, Romanos 11:29, perdón. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Fíjese, y el llamamiento de Dios. Dios llama y no se vuelve atrás. No se vuelve atrás. Fíjese, en Mateo 3:2. Mateo 3:2. 3:2. Y después Hechos 17:30. 3:2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese, su benignidad te guía al arrepentimiento, dice. Su benignidad. Fíjese. Y el otro es Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjese,
en su ignorancia, dice. Fíjese. El Señor Jesús. Fíjese. Entonces dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad, dice, su benignidad, su amor, fíjese, la parte buena de Dios nos guía al arrepentimiento. Dice, nos guía al arrepentimiento, pero por tu dureza, fíjese, le habla a este hombre, pero por tu dureza, no porque Dios no quiera salvarte, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Vio? Pero Dios no quiere que nosotros lleguemos ahí. Dios no quiere que usted llegue ahí. Usted, amigo, amiga que nos está escuchando. Dios quiere salvarlo a usted. Dios quiere salvarlo a usted. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo, dice. Ira para el día de la ira, dice, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, dice, a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, dice, y no obedecen, y no creen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Fíjese. Entonces, este hombre religioso, este hombre moralista, está en la misma condición que el pecador. Y nosotros estuvimos ahí. Nosotros estuvimos ahí. Cuando estábamos en la ley, cuando estábamos en el paganismo, estábamos ahí haciendo buenas obras, creyendo que por medio de las buenas obras nosotros íbamos a alcanzar la entrada del cielo. Pero Dios dice que no. Dios dice que no. ¿Y qué? ¿Es malo Dios porque no nos deja entrar por medio de las obras, de las buenas obras? No, no es malo, sino que Él nos está dando la salida de la condenación. La salida de la condenación no son las buenas obras, la salida de la condenación es la fe en Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Fíjese. Y entonces dice acá, pero ira y enojo, dice, a los que son contenciosos y no obedecen y no creen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo aquel ser humano, dice, que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Y ahí nos lleva a Dios a saber que por más que en el tiempo pasado el pueblo de Israel haya sido el pueblo escogido por Dios, en el tiempo presente, tanto el judío como el gentil necesitan salvación por medio de la fe en Jesucristo. Hoy nadie va al cielo si no es por medio de la fe en Jesucristo, sea judío o sea gentil. Los dos tienen que recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador. Entonces dice, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Dios no hace acepción de persona. Dios no va a escoger a uno para salvación y a otro no. Todo el mundo dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, dice. Bueno, ahora todos necesitamos la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Usted y yo necesitamos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para alcanzar la entrada al cielo. No es por buenas obras. Sí, pero mire, yo recibí una enseñanza de mi papá y de mi mamá que a mí me llevaron a ser muy buena persona. Yo jamás robé, jamás me drogué, jamás hice algo malo en cuanto a conducta frente a la vida moral de los hombres, nunca hice algo malo. Sí, pero la palabra de Dios dice que aún lo bueno, aún lo moral del hombre es enemistad contra Dios. Aún lo moral del hombre es enemistad contra Dios. ¿Por qué lo moral del hombre es enemistad contra Dios? Porque la moralidad del hombre, ¿a dónde lo lleva el hombre? A jactarse de lo que él hace. A decir, yo merezco el cielo por esta conducta que yo manifiesto. Y no, nosotros no merecemos el cielo por una conducta que manifestamos, sino por la fe en Jesucristo. No sé si se va entendiendo, ¿no? Si quieren agregar algo ahí. Nosotros pensamos cómo podemos ganar el cielo. Eso yo me pregunto día a día, porque es algo muy importante también, ¿no? Sí, pero ¿y cómo ganamos el cielo? Con fe, recibiéndolo a Dios y bueno, siguiendo los mandamientos. Claro, nosotros ganamos el cielo no por una conducta, porque por eso Dios separó. Hoy veíamos en la radio, ¿no? Dice, no os habéis acercado al monte que ardía, dice. ¿Qué había en el monte que ardía? Los 10 mandamientos. ¿Por qué el pueblo de Israel llegó al monte que ardía?
porque el monte que ardía, dice. Y si hay fuego en el monte, hay juicio de parte de Dios. ¿Y el juicio por qué era? Porque Dios dijo clarito, dice, aquel que haga estas cosas, vivirás por ellas, dice. Entonces le dijo al pueblo de Israel, es como que yo invite a vivir a una persona a mi casa, y yo le digo, yo no tengo ningún problema que vos vengas a vivir a mi casa. Pero mira, hay reglas para que vos vivas. Y si vos no cumplís con estas reglas, entonces yo te voy a tener que echar a la calle. ¿No? Ahora, yo diferente es que yo le diga a la persona, mira, yo sé en las condiciones que vos vivís. Y mira, yo te voy a dar un lugar en mi casa. Y le doy todo lo que esa persona necesita para que ella pueda vivir en esa casa. Y por medio de lo que ella fue provista, ella no tiene necesidad de meterse en una forma para agradarme a mí. Porque con todo lo que ella fue provista, y con todo lo que ella sabe del lugar donde va a vivir, ella no tiene que andar cuidándose. Bueno, pero si yo muevo este vaso, la persona que me dejó entrar a la casa se va a enojar. Entonces yo tengo que saber cómo mover el vaso para que la persona no se enoje. Entonces ya ahí hay una ley. Hay una ley. Cuando ellos le dijeron a Dios, todo lo que tú digas nosotros vamos a hacer, por eso estamos mirando el caso del hombre moral y religioso. El hombre moral y religioso era el judío, que le dijo a Dios, todo lo que tú digas nosotros vamos a hacer. Cuando la ley lo enfrentó a ese hombre, le hizo ver a ese hombre judío, a ese hombre moral, que estaba en la misma condición que el pecador. ¿Por qué? Porque la ley le dijo, no codiciarás. Y Pablo nos enseña ahí en el capítulo 7 que cuando él era un judío, Pablo era un judío, antes de conocer al Señor Jesucristo, él exteriormente manifestaba la justicia de la ley, pero exteriormente. Ahora, cuando él se encontró con el Señor y el Señor lo llevó a confrontarse con la ley, a enfrentarse con la ley le dijo, no codiciarás. Pero él sabía la ley, la había aprendido de chiquito, había aprendido la ley él. Pero cuando la ley le dijo a él no codiciarás, dice que en él, dentro de él, dice, se despertó toda codicia. Y yo, ¿cómo puede ser? Si yo aparentemente, exteriormente, no era codicioso, pero resulta que en su interior sí. Pero él necesitaba que algo se lo haga ver. ¿Y qué fue el instrumento que Dios usó para hacerle ver su condición? La ley. La ley. Por eso la ley vino no para ser cumplida. La ley vino para el conocimiento del pecado, dice. Entonces, nunca el hombre puede llegar a cumplir los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la ley no vino para ser cumplida. La ley vino para el conocimiento del pecado. Cuando la ley le dijo al hombre no codiciará, dice que en él se despertó toda codicia. ¿Y cómo hago para cumplir la ley ahora? Si la ley produce lo contrario a lo que yo supuestamente creo que tiene que producir para agradar a Dios. Y bueno, entonces Dios nos trasladó, dice. Nos trasladó de la ley a la gracia. A la gracia. Y en la gracia Dios nos dio una nueva vida. Él nos dio una nueva vida. En esa vida está la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia que estaba en la ley. Ahora, la justicia de la ley, que lo vamos a ver acá en el capítulo 2, la justicia de la ley ya no se cumple por nosotros, o sea que no es que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos para alcanzar la justicia de Dios, sino que la justicia de la ley se cumple en nosotros, que es algo diferente. ¿Por qué? Porque la vida que está dentro de nosotros no necesita que le digan no robarás. La vida que está dentro de nosotros tiene esa naturaleza de no tener la necesidad de robar. Va en contra, es una naturaleza contraria a esa. La vida natural que nosotros recibimos de Adán, robaba, mentía, adulteraba, hacía todo lo que en contra de la ley. Pero la vida que está dentro de nosotros tiene la capacidad de satisfacer la justicia de la ley. ¿Cómo? Y la justicia de la ley se cumple en nosotros ahora. Se manifiesta a través de nosotros. Pero bueno, eso vamos a ir despacito, ¿no? Entonces dice acá en el capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Por qué no estaba arrepentido? Porque él creía que por medio de su esfuerzo él podía cumplir las demandas de la ley.
Dice, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará conforme a cada uno conforme a sus obras. Pero habíamos llegado un poquito más adelante, ¿no? En el 11. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán. Esto hablando de los que estuvieron antes de Moisés, ¿no? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿no? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, ¿no? Yo escucho la palabra, y escucho la ley, pero escuchar la ley no me hace justo delante de Dios, no me hace justo. Ellos escucharon la ley, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer, dijeron, y ellos escucharon la ley. Pero cuando ellos estaban escuchando la ley, era tan duro, dice, lo que se ordenaba, porque la ley ordena. La ley tiene un carácter duro. No robarás, no matarás, no codiciarás, no adulterarás. Ordena la ley. Pero la gracia ruega. ¿Por qué ruega la gracia? Porque antes nos capacitó. ¿Cómo nos capacitó? Nos dio una vida que puede satisfacerla. Y no es por medio de un esfuerzo, sino por medio de darle lugar a la gracia de Dios en nosotros. Entonces dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ellos querían ser justificados. Bueno, si ustedes quieren ser justificados por medio de la ley, no alcanza solamente con que ustedes escuchen la ley. Ustedes tienen que cumplir la ley. Pero después se dieron cuenta que nadie podía cumplir la ley. Hasta hoy. Los judíos que hasta hoy no aceptan a Jesús como Mesías, sino que ellos estaban esperando al Mesías, y ellos toman a Moisés como maestro, ellos todavía aún hoy no pueden cumplir la ley. Ellos rigen a toda la nación de Israel bajo la ley de Moisés, pero no pueden cumplir la ley. Porque la naturaleza humana que está en ellos va en contra de la demanda de la ley. Entonces dice, en el 14, por cuanto los gentiles que no tienen ley, ahora está hablando de los gentiles, le está diciendo a los judíos, le está mostrando a los judíos que hay otro pueblo ahora. Dice, pero cuando los gentiles, dice, que no tienen ley, hacen por naturaleza, dice, lo que es de la ley, y ahí está la moralidad del hombre. La moralidad del hombre. Yo soy un hombre bueno. Yo no robo. Yo no me meto con la familia de nadie. Yo no hago nada indebido. Yo soy un hombre que me levanto, voy a trabajar, vuelvo a mi casa, no peleo con los vecinos. Ese es un hombre moral. ¿Por qué? Porque él no depende de Dios para esa conducta. Él lo hace por su esfuerzo. O lo hace porque lo aprendió de sus padres así. Entonces él se esfuerza a mostrar esa moralidad delante de los hombres. Entonces dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, ellos no tienen ley. Ellos no tienen una ley que le dice no robará, no codiciará. No, yo aprendí de mi papá que esto es de ellos y yo no lo tengo que tocar. Entonces ese es un hombre moral. Tiene una moral, una ética que es envidiable exteriormente. Exteriormente él dice, mi papá me enseñó a no tocar esto. Pero interiormente tal vez él se quiere apropiar de esto. Pero como él está viendo que la manera que él aprendió es mostrar exteriormente, aunque vaya en contra de lo que él está sintiendo, él dice, no. Pero encubiertamente hay algo, como pasaba con Pablo. Él mostraba una apariencia, como dice ahí en el libro de Filipenses en el capítulo 3. Entonces dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Mostrando qué? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Por qué no lo hacen? Y porque si no mi conciencia me va a acusar. Me va a acusar mi conciencia. ¿Cómo me acusa mi conciencia? Y mi papá no me enseñó así. Mi mamá no me enseñó así, no aprendí así yo, ¿no? Lo acusa su conciencia, dice. Acusándolo
Dice, dando testimonio de su conciencia y acusándolo o defendiéndolo su razonamiento. En el día en que Dios juzgará. Claro, él ¿en qué se escuda? Que él es una buena persona exteriormente. Pero el problema está interiormente. Bueno, eso que está interiormente, yo no lo puedo juzgar. Yo no puedo juzgar lo que hay en un hombre hoy que no conoce a Dios y que muestra una apariencia moral. No lo puedo juzgar, pero dice que Dios sí. Dios sí. Dice, en el 16, dice, en el día en que Dios juzgará, dice, por Jesucristo, dice, los secretos de los hombres. Entonces ahí cuando Dios dice que juzgará, dice, entonces ahí nosotros podemos ver claramente, y más cuando Pablo aclara y dice, que Él va a juzgar los secretos de los hombres conforme a su evangelio, conforme a las enseñanzas que Él nos está dando a nosotros para alcanzar una vida diferente a la que el mundo nos dio, ¿no? Entonces, Dios va a juzgar. ¿Qué es lo que va a juzgar? La intención del corazón. La intención del corazón. No, pero yo me mostré como una persona buena toda mi vida. Sí, pero ¿y cuál fue la intención del corazón tuyo? ¿Y cómo Dios va a juzgar la intención del corazón del hombre? Conforme al evangelio del apóstol Pablo. Conforme. ¿Y qué dice el evangelio del apóstol Pablo? Que aún lo bueno del hombre es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no busca glorificar a Dios. Busca glorificar al hombre. Busca que el hombre sea reconocido. No busca el reconocimiento de Dios. No, cuando el hombre natural manifieste esa buena conducta, entre comillas, el mundo no va a decir, mirá qué bueno que es esta persona. Dios ha trabajado en él y ha transformado su vida. Dice, mirá, este es una buena persona. Este es una buena persona, mirá. Y porque este habrá aprendido de su papá así, y este tiene un carácter así, envidiable, por decirlo de alguna manera. Pero todo eso viene del hombre natural. Viene del hombre natural. Y está bajo condenación. Está bajo condenación. ¿Por qué está bajo condenación? Porque no es por ese lado que el hombre va a alcanzar la justicia delante de Dios. Entonces dice ahí en el 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ahí podemos ver otra concordancia en Romanos 10:8, capítulo 10, versículo 8 y versículo 15. A ver qué dice ahí. 18. Sí. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y el versículo 15 y versículo 16. Sí. Del mismo capítulo. Sí, hermana. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sí. Fíjese, no todos obedecieron, no todos creyeron. Y ahí el último versículo en Apocalipsis 14:6, que nos da ahí como concordancia. 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sí, ahí está relacionando la palabra evangelio, pero ahí está hablando del evangelio del último tiempo. Entonces, Dios, ¿qué es lo que va a juzgar? Dice, los secretos de los hombres, la intención del corazón de los hombres, dice. ¿Conforme a qué? ¿En qué se va? ¿En qué es lo que Dios va a usar para juzgar la intención del corazón de los hombres? El evangelio predicado por el apóstol Pablo. Entonces vimos nosotros acá en este capítulo, en lo que va de este capítulo, vimos al hombre moral. El hombre moral está en la misma condición que el hombre inmoral. O sea, el hombre religioso, que es el hombre moral, está en la misma condición que el hombre pecador. ¿Por qué?
porque los dos quieren justificarse delante de Dios por medio de sus obras, y no según la fe en Jesucristo. Y el hombre inmoral, vive la vida que quiere, como vimos nosotros en el capítulo 1. Él vive la vida que quiere, no tiene en cuenta a Dios. Pero el hombre inmoral tiene en cuenta a Dios hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque él quiere agradar a Dios por una apariencia exterior. Pero en su interior todavía la naturaleza de pecado lo sigue gobernando a él. Por eso los dos necesitan salvación, los dos necesitan acercarse a Jesucristo para ser salvos de la condición en la que están. Así que bueno, hasta ahí me dio el Señor. No sé si querían compartir algo ustedes o hay algo que ustedes no entendieron. No, está re claro. Más que claro, más. Gracias, Señor Jesús. Después vamos a seguir ahí en el capítulo 2, en el versículo 17, que nos sigue hablando de la moralidad del hombre. De hecho, vamos a seguir en la próxima reunión para no extendernos demasiado. Así que bueno, hermano, damos gracias al Señor. Vamos ahora para cortar con la transmisión. Y todavía tenemos unos minutos. No El podemos. pastor Juan Amén. nos está viendo y una hermana Ana María. Ana María. Sí, nos está viendo. A la hermana Ana María, sí. Amén. El Señor los bendiga, hermano. Al hermano pastor Juan Titibuco de allá de Bolivia, a su familia. El Señor los bendiga, amado. Que el Señor le alcance mayor gracia cada día. Y a la hermana Ana María, el Señor le bendiga, hermana. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hermano, si ustedes quieren volver a escuchar el tema que se tocó hoy, lo puede hacer a través de la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que usted pueda suscribirse y pueda compartir las predicaciones para que la palabra corra y sea glorificada. Vamos a orar y vamos a terminar con la reunión, hermano. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver, Señor, la condición de la que tú nos hiciste salvos. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, nos ha conquistado nuestros corazones, Señor. Y tu gracia nos va perfeccionando cada día. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.